Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les damos la bienvenida a este seminario internacional de filosofía latinoamericana, que ha sido, digamos, una colaboración entre universidades, digamos, empezando con la Universidad del Atlántico, la Oficina de Egresados, nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Humanas, el pregrado y la maestría en filosofía, y en colaboración con la Universidad San Isidro, la Universidad Ball State University, el SEICH de la UNAM, Universidad del Norte, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Javeriana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con nuestros invitados e invitadas de este seminario: Enrique El Percio, Obed Frausto, Aide García Bravo, Jaime Santamaría, Alcira Bonilla, Domingo Gina, Santiago Castro Gómez y Rubén Quirós. En esta oportunidad tenemos a nuestra invitada con la que inauguramos este seminario, que es la doctora Alcira Beatriz Bonilla, quien es profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal de CONICET. Ella es doctora en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid y del Ministerio de Educación y Ciencia del Reino Unido de España. Bueno, ella es directora de la sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural del Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn desde 2014 en la Universidad de Buenos Aires, precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tenerla acá como invitada en la Universidad del Atlántico para trabajar, digamos, estas temáticas que nos incumben y que nos interesan comúnmente, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la filosofía latinoamericana, pero enfocada, digamos, desde la perspectiva, desde esos inicios de la filosofía de la liberación, a partir, digamos, de esas lecturas que se hicieron de Emmanuel Levinas, ¿sí? En esta oportunidad, digamos que el título de la intervención de la doctora Bonilla es "El pensamiento de Levinas en los orígenes de la filosofía de la liberación y algunas derivas posteriores", un poco para mirar como todo ese panorama e iniciar el seminario así, para luego ir hacia otros lados de Latinoamérica, como México, Perú, para hacer esas indagaciones sobre la filosofía latinoamericana y cómo han sido también estas nuevas perspectivas que se han dado en la actualidad. En esta oportunidad vamos a tener un moderador, que es el doctorante Danis Cueto. Danis ya ingresó. Danis Cueto, ¿podemos hacerle como rol de anfitrión, por favor? Bueno, Danis Cueto es doctorante en filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Actualmente está haciendo su investigación doctoral sobre Levinas y Dussel. Y bueno, entonces, pues, digamos que a partir de las conversaciones que hemos tenido con Danis, pues quisimos, en realidad ese fue como el inicio como de pensar este seminario, y que está articulado también con el semillero de investigación Amautas, donde también hemos estado como en esas indagaciones sobre la filosofía latinoamericana, tratando los temas de Dussel sobre todo, y ahorita estamos leyendo pues algunas temáticas de Aníbal Quijano. Bueno, también hemos pasado por Santiago Castro Gómez. Bien, Danis, bienvenido. Buenas tardes, doctora, muy amable. Buenas tardes para todos y para todas. No sé si puedes compartir cámara. Vamos a intentarlo.
Sí, ahora sí. Listo, muy bien. Bienvenido, Danis. Entonces, bueno, Muchísimas Danis va gracias, a ser el doctora Lozano. moderador del día de hoy y bueno, va a ser una presentación, una breve presentación sobre el seminario. Y bueno, ¿cómo va a ser digamos, la metodología? La doctora Bonilla pues va a hacer una exposición, luego le vamos a compartir, bueno, algunos le compartimos ya los materiales que ella nos envió como, digamos, que se pueden tener en cuenta durante el transcurso del seminario. Y al final, pues ustedes pueden ir anotando como las preguntas, inquietudes, comentarios para poder eh, al final, pues charlar con la profesora Bonilla. Entonces, bienvenida profesora, bienvenido Dani. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de encontrarme en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, y compartir nuevamente con amigas, amigos de Colombia, estas inquietudes que son las que mueven nuestras vidas, efectivamente. No solamente nuestro pensamiento, sino también nuestras prácticas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Luz María, y muchísimas gracias a Dani también por su colaboración en el día de hoy. Solamente quiero hacer una aclaración antes de empezar. La primera, una aclaración sobre los textos que envié. Digo, yo encaré esto como una clase, no como una conferencia, aunque no preparé ningún PowerPoint, pero lo haré como clase. De modo Sí, que sí, les es como envié una clase, claro. el número 2 de la vieja revista Focus Latinoamericano del año 1973, donde salió Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, y en cuya contratapa está el famoso A manera de manifiesto, que es el manifiesto fundacional de la filosofía de la liberación. En el contenido de la revista van a encontrar artículos de casi todos y casi todas, porque hay también algunas señoras, las personas que integraron el grupo fundacional de la filosofía de la liberación en la Argentina. Después también les mandé una guía de clase mía para un curso de grado que más o menos aclara algunas cosas, y una conferencia del año pasado en homenaje justamente a los 50 años de la filosofía de la liberación, donde me refiero a estos temas y trabajo especialmente una pensadora y un pensador argentino mucho menos conocidos, que es Canone, Dussel, Kusch, etc., ¿no? Entonces, por eso también lo envié. Y después un artículo de Dussel, relativamente reciente, del año 2002, que se titula Lo político en Levinas, donde Dussel, de alguna manera, recoge también, diríamos, ecos de su admiración por Levinas, su juvenil admiración por Levinas, pero también de sus críticas, que son también de la época de, diríamos, el florecimiento inicial, el estallido, como se lo llama aquí, de la filosofía de la liberación. Bueno, eso es la aclaración que quería hacer sobre los materiales. Y sobre la exposición, como yo no había entendido del todo bien de qué se trataba, y después me encontré con el flyer y me asusté un poco, entonces lo que he pensado hacer es una exposición un poco más introductoria, y sí, tratar el tema, por supuesto, del libro, pero de una manera, diríamos, un poco más introductoria, más en el estilo, diríamos, de una clase que de una conferencia. Hasta aquí, entonces les hice mi explicación y lo dejo a Dani que haga la introducción. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por las precisiones y también un poco para recordar la metodología, así como lo insinuaba la doctora Lozano.
Doctora, la intención es que tengamos un espacio de unos 40-45 minutos para que usted nos dé a conocer su clase y luego poder interactuar con nuestro auditorio para hacerlo más democrático y para que sea mucho más fluido en el sentido de que los asistentes puedan también preguntarle, interactuar con usted. Voy a leer, jóvenes, ahora voy a leer las palabras de apertura de este seminario internacional y luego sí tendrá usted la posibilidad de iniciar. Lo he titulado Palabras de Apertura. Los nombres de Manuel Levinas y de Enrique Dussel gozan desde hace algunas décadas de un notable prestigio en el campo de la filosofía. Sus descomunales obras, tan auténticas como originales, son una copiosa fuente de signos y significaciones que con el tiempo han terminado por convertirse en afirmaciones, referencias, categorías, conceptos, teorías, razonamientos, etc. Y por lo tanto, no suelen pasar inadvertidas, pues llaman la atención de pensadores ya consagrados, así como también la de aquellos iniciados en lo que Aristóteles llamó ciencias acerca de ciertos principios y causas. La opción de Levinas y de Dussel es por el pobre, es decir, por la viuda, el huérfano y el extranjero, pero también por el oprimido, el dominado, el indio, el negro. La opción de Levinas y de Dussel es, en consecuencia, por el otro. ¿De dónde le viene a Enrique Dussel la idea del pobre? ¿Cómo logra la idea de pobre convertirse en el punto de partida de la filosofía de la liberación? ¿Acaso la idea de pobre es leviniana? En 1962, Dussel escribió en París Pobreza y Civilización, un texto breve, escrito en un lenguaje escatológico, no griego, en el que indicaba con un tono mesiánico y profético desprendido de toda ontología que la pobreza constituye la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, la idea de pobre, así como su posterior intento de abandonar el lenguaje heideggeriano, no le provienen de Manuel Levinas. Es un hecho notablemente revelador porque señala la originalidad y la autenticidad del origen de la filosofía de la liberación, incluso de la teología de la liberación, e indica que este punto de partida tampoco es griego. He imaginado decenas de veces aquella noche fresca de 1959 bajo el cielo estrellado de Nazaret, en la barraca de la cooperativa de construcción hecha por palestinos pobres, luego de comer al filo de la tarde pescado asado en las rocas. He imaginado al joven Dussel con su profuso cabello enmarañado por una gruesa capa de polvo, frotando su copiosa barba negra de arriba hacia abajo con su mano derecha, mientras escuchaba el bisbiseo árabe de algunos de sus compañeros situados a su costado derecho, y el susurro suave con un francés depurado de otros jóvenes provenientes de su costado izquierdo, que como él habían ido detrás de no saben qué cosa aún. Mientras toma el café, el joven Dussel narra con pasión desbordada las aventuras de Francisco Pizarro a comienzos del siglo XVI en el Perú. Algunos de los palestinos pobres y un puñado de jóvenes franceses que se habían aglutinado a su alrededor apenas si pestañeaban, estaban fascinados. Dussel, joven e impetuoso aún, hace una pausa en su relato, pasa revista con sus ojos saltones y constata la atención de su auditorio. Uno de los misterios más apasionantes del conquistador Pizarro, dice, o por lo menos así me lo imagino, es el de las 11,000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una,
que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. ¿Quiénes eran en aquella ocasión los pobres? ¿Pizarro o los indios? Interrumpió una voz suave, pero firme, sacándolos a todos de su abstracción. Era la voz de Paul Gautier, teólogo francés. Gautier estaba obsesionado con los pobres. Más tarde, mientras intentaba conciliar el sueño, la pregunta de Gautier susurraba en los oídos insomnes del joven Dussel. Entonces, y solo entonces, su mente, espíritu y carne abrieron hacia una experiencia fabulosa y desconocida. Era su experiencia originaria, el pobre. Este es, pues, el desde donde le viene a Dussel y a su filosofía de la liberación la idea de pobre. 3 años después, Dussel escribirá en París Pobreza y civilización. Paul Gautier fue uno de los precursores de la teología de la liberación, cuya opción también, ¿acaso si fue el pobre? En 1972, en Lovaina, luego de leer Totalidad de Infinito, la gran obra, como le dice Derrida, Dussel logra preguntarle personalmente a Levinas, ¿y los 15 millones de indios muertos durante la conquista de Latinoamérica y los 13 millones de africanos esclavizados son también el otro del que usted habla? También he imaginado muchas veces este encuentro personal entre ellos dos, imaginación que solo podré compartir con todos ustedes más adelante, ojalá en la atmósfera de este seminario de filosofía latinoamericana al que hoy le damos apertura. Así, doctora Alcida Bonilla, así, doctora Luz María Lozano, así todos y todas los asistentes, le damos inicio a este seminario internacional que estaremos compartiendo con ustedes todos los martes a esta hora, hasta el próximo 29 de noviembre. Entonces, doctora Bonilla, le damos nuevamente la bienvenida a la Universidad del Atlántico, a Colombia, y un caluroso saludo para que usted reciba pues de los colombianos este afecto que sentimos por los argentinos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Y sobre todo, también emocionada por esta presentación que nos ha hecho, bueno, viajar un poco en el tiempo y en el espacio hacia tierras que hoy están realmente muy conmovidas por las luchas fratricidas, yo diría, porque son en realidad, se repiten en esas latitudes las historias de Caín y Abel, y hay quienes no quieren asumir que tienen hermanos. Bueno, ese texto tantas veces recorrido por Levinas, ¿no? Del Génesis. Entonces vamos a dar comienzo a esta clase. Quiero aclarar, en primer lugar, cuál es mi lugar de enunciación. Como le decía a la doctora Luz hace un rato, yo estoy en el sur, de este sur, y en esta tierra se dio en el año 1971 lo que han dado en llamar dos estudiosos, Luciano Madoni y Marcelo González, el estallido del polo argentino de la filosofía de la liberación. Por esto quiero aclarar desde el comienzo que participamos junto con el resto de América de los avatares del desarrollo de la filosofía en nuestras tierras, pero también con matices diferenciales y en algunos casos modélicos. Voy a aclarar por qué, es decir, no estoy asumiendo un papel protagónico
lo hubo en ciertos momentos, como acontece en otros lugares también. Bueno, similar al resto de los países latinoamericanos, nuestro país sufrió las consecuencias del pretendido descubrimiento y de la instauración de la colonización española, con la unificación del lenguaje el lenguaje imperial, el castellano, en ese momento, con la unificación de la enseñanza, las universidades establecidas a todo lo largo y ancho del subcontinente, según los modelos de Salamanca y Alcalá de Henares, y por lo tanto también una homogeneización de la enseñanza de la filosofía y de la teología, y el abandono casi por completo de las lenguas vernáculas, la constitución de algunas lenguas, grandes lenguas francas indígenas, y por supuesto la aparición de nuevos modos de pensamiento, a veces de modo subrepticio o en los intersticios de la cultura, diríamos. Pero hay un acontecimiento ligado a estos momentos, un acontecimiento cultural fundacional que es sumamente importante para el desarrollo del pensamiento de nuestras latitudes, que es la aparición de dos géneros filosóficos o dos géneros de pensamiento, podríamos decir, que no se habían dado anteriormente. La aparición del género utópico, de la utopía, con ese primer libellus, que es la utopía de Tomás Moro, publicada en el año 1516, y quizá unos años antes, como sostuvo nuestro querido amigo y colega Fernando Ainsa, la aparición del ensayo. Contrariamente a lo que dicen, su primer ensayo apareció en estas latitudes y fue nada menos que el famoso sermón de Adviento que pronunció Fray Antón de Montesinos, sermón que había sido compuesto por toda la comunidad de la isla La Española, en donde se denunciaba ya en 1511 cuáles eran las atrocidades que cometían los españoles y sobre todo su desconocimiento del otro, justamente. De ese otro que Fray Antón y sus colegas o sus compañeros de orden consideraban igual a sí mismos. Entonces, es interesante ver cómo en los comienzos de este nuevo mundo, porque es un mundo que surge, yo no diría que del encuentro, pero sí surge de esas diferentes formas de relacionarse con el otro, algunas llegando al genocidio, ¿no? Que se dan a partir del 1492, bueno, ya allí aparecen estos géneros nuevos de pensamiento, que son los que quizá han tenido, más allá de las prácticas académicas, la mayor trascendencia performativa en nuestros países: la utopía y el ensayo. La utopía, las propuestas de otro mundo posible, que en un principio fue el de los conquistadores, pero que a partir de Guamán Poma de Ayala es también el de los que son de aquí. Y el ensayo, que a partir del sermón de Fray Antón de Montesinos se convierte también en una prédica de tipo ético-político, no solamente religioso. Entonces, quiero poner este hito fundamental porque me parece que todo el desarrollo de la filosofía en nuestra América va a tener realmente algo que ver con estos momentos. No es este el lugar para tratarlo, por supuesto, porque estábamos convocados para otra cosa, pero quiero que lo tomen en cuenta para
tenerlo presente a lo largo de todo el seminario. Es evidente que a partir de la fundación de las universidades y la instauración de cátedras y de programas del estudio de la filosofía y de la teología, esto se hace en latín, en las universidades, en castellano, fuera de ellas. El latín, quiero decirlo, no es una lengua franca, el latín es una lengua casi muerta, culta, que se cultiva solamente en el ámbito de las universidades. Es la lengua de cultura común hasta la guerra del 14, realmente, pero es una lengua que no tiene en sí misma la vitalidad que tuvo, por supuesto, el castellano. La lengua del imperio es el castellano, y en esa lengua se desarrolla gran parte después de la literatura filosófica en nuestras tierras, siempre y muchas veces en un estilo algo vergonzante. Bueno, ya diremos por qué. Entonces, la aparición explícita, pegando un salto en el tiempo, de la filosofía de la liberación, como dije hace un rato, se da en la Argentina en el marco del Segundo Congreso Nacional de Filosofía del año 1971. Esto hace que muchas veces se considere que la filosofía de la liberación es un producto vernáculo, pero no es así. Filosofía de la liberación hubo mucho tiempo antes de 1971, quizá también el sermón de Fray Antón de Montesinos sea su remoto antecedente en estas latitudes. Y después hay muchos pensadores y pensadoras que jalonan esta historia como antecedentes, podríamos decir. Sin embargo, para comprender su significatividad del modo más adecuado, yo desde esta América del Sur y desde esta Argentina, la quiero vincular con dos grandes acontecimientos filosóficos que tuvieron lugar en mi país durante el siglo XX, y que como la filosofía de la liberación se proyectaron al ámbito latinoamericano y mundial. El primero no se trata de un hecho puntual, si bien tiene una proclamación particular en el año 1934, pero el primero es la instauración del proyecto de normalidad filosófica impulsado por Francisco Romero a mediados de los años 30. Y el segundo, previo al 71, es justamente el primer Congreso Nacional de Filosofía de 1934, un nacionalizado argentino, y que fue uno de los, diríamos, popes de la filosofía en la Argentina, denominó normalidad filosófica a la filosofía, decía él, concebida como común función científica, como trabajo y no como lujo o fiesta. En su concreción efectiva, el proyecto se manifestó en la configuración de un canon académico de autores y prácticas, organizador de las carreras de filosofía, y en la instalación de la filosofía en la arena pública como una práctica social, mediante una vasta actividad editorial, realización de traducciones, proliferación de conferencias, constitución de redes intelectuales, etc. Por su contenido prescriptivista, netamente eurocéntrico, este proceso en su trayectoria efectiva también puede ser considerado una verdadera normalización filosófica. Como índice del éxito, podemos considerar que con críticas, cambios, avances y retrocesos, este proceso sigue parcialmente vigente, no solo en casi todas las carreras de filosofía de nuestra América, sino y sobre todo en la manera de concebirla y de concebir su ejercicio. De modo que quise hacer hincapié en esto
porque la normalidad filosófica de Romero es para nosotros como una marca de agua, es decir, esas marcas indelebles que hay en el papel, ¿no? Bueno, vamos al segundo gran acontecimiento. El primer Congreso Nacional de Filosofía, que se celebró en Mendoza del 30 de marzo al 9 de abril de 1949 y que terminó con un acto académico el día 13 en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué yo considero que esto es un segundo gran acontecimiento de la filosofía, no solo para la Argentina, sino también para nuestra América? En primer término, porque marcó un antes y un después en el desarrollo de la filosofía académica, en la Argentina principalmente, que desde ese momento se incorporó al movimiento filosófico internacional como un conjunto distintivo de pensadores y pensadoras, herederas y renovadoras de una tradición consolidada. En segundo lugar, por las figuras presentes en el Congreso, pero también por las ausencias, algunas prestigiosas, que pusieron de manifiesto las tensiones filosóficas e ideológicas del medio intelectual vernáculo, pero también del internacional. No olvidemos que la guerra acababa de terminar. En tercer lugar, el Congreso señaló un hito en el complejo entramado entre filosofía y política, no solo para la Argentina, sino también para América Latina, porque a partir de ese momento, la filosofía, sin ser sierva de la política, entendida como poder hegemónico o partidario, no pudo soslayar el tema de lo político y de la política. Es preciso advertir que el devenir de la filosofía en los años posteriores al Congreso, paralelo al del país y al de nuestra América, se dio entre dictaduras cívico-militares y gobiernos resultantes de elecciones que en nuestro país se dieron con un peronismo proscripto, situación que también afectó a académicos, profesores e intelectuales considerados afines. Y el tercer acontecimiento decisivo, como decíamos, fue el disruptivo de la filosofía de la liberación. Sin embargo, la filosofía de la liberación, ni en la Argentina ni en nuestra América, y después en el resto del mundo, surgió de la nada. Ella fue el producto de la conjunción y de la efervescencia social de esos años, y vuelvo a decir, de la conjunción de factores políticos nacionales e internacionales, la Revolución Cubana en primer término, así como una producción intelectual y artística extraordinaria, donde se daban discusiones sobre la existencia de una filosofía y de un pensamiento latinoamericano o nacional, la teología de la liberación y su hija, la teología del pueblo, en Argentina y Uruguay, el boom internacional de la literatura latinoamericana, la teoría económica de la dependencia contra los desarrollistas, y también la realización del Concilio Vaticano II entre 1962 y el 65, y la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín en 1968. La década del 60, que se inició bajo el signo del triunfo de la Revolución Cubana, fue una época compleja en la que se mantuvo la continuidad de la Guerra Fría y de la Guerra de Vietnam, pero en la que igualmente se dio el éxito, al menos parcial, de los movimientos anticoloniales. Sobre todo en sus últimos años se vivieron momentos de efervescencia por parte de vastos sectores de la juventud y del movimiento obrero, y por numerosos grupos que resistieron a las dictaduras, y en nuestro país, como decía, a la proscripción del peronismo desde 1955, y a la alternancia de gobiernos militares de facto con gobiernos resultantes de elecciones pseudodemocráticas. Junto con la Revolución Cubana y sus consecuencias geopolíticas, internacional de la literatura y del arte,
latinoamericanos y del Caribe que ya nombré, puso al subcontinente en el centro de la atención internacional. La difusión de la gran literatura política vernácula de corte ensayístico, de la teoría de la dependencia y de los documentos de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano fueron, entre otros factores, el caldo de cultivo para que se mostrara, como dicen Marcelo González y Luciano Madoni, el perfil explosivo de la irrupción del del horizonte expresado por la dupla dependencia-liberación, y se diera el acontecimiento del estallido de la filosofía de la liberación en el año 1971. Este acontecimiento no solo significó un giro definitivo para la práctica de la filosofía en la Argentina, sino también para el pensamiento filosófico creador en nuestra América y en el mundo. No resulta fácil, por lo tanto, diseñar un mapa de la filosofía de la liberación que tome en cuenta la diversa proveniencia filosófica de sus integrantes y sus trayectorias, porque hay realmente diferencias notables. Recupero una síntesis del legado potente y siempre actuante de la filosofía de la liberación, tal como él figura en algunos pasajes de ese texto a manera de manifiesto de 1973. Habida cuenta, como señalaba Juan Carlos Scanone en un artículo de 2009, de que la situación contemporánea es mucho peor del de 1971, porque son mayores las exclusiones y por consiguiente las víctimas. Y ahora, en el 2022, tenemos que pensar igualmente en la expansión financiera neoliberal, la crisis ambiental y ecológica extrema, el hambre y la falta de horizontes vitales, las tensiones y las guerras en curso, y la pandemia de COVID-19 con consecuencias que todavía no conocemos del todo. A este listado de calamidades, este listado de calamidades, parece dejar poco resquicio para posibles alternativas a la injusticia reinante, alternativas ya propuestas hace 50 años. Entre las ideas vertidas en el manifiesto destaco, quiero aclarar que en ese momento yo asistí al Congreso un tanto perpleja por lo que estaba escuchando, por ese movimiento de algunas personas que eran mis maestros y otros que eran mis compañeros. Quería entender qué pasaba, por eso que creo que no pronuncié una sola palabra, pero evoco con calidez y agradecimiento esos momentos. Entre sus ideas destaco: 1. La conciencia de situacionalidad, puesto que los firmantes representan un nuevo estilo de pensamiento surgido en América Latina. 2. La novedad radicalísima que reside en la opción por un nuevo sujeto o agente histórico, el oprimido, el marginado, el pobre, resumido como el pueblo, no solo latinoamericano, sino todo habitante de aquellas latitudes que fueron convertidas en objeto por los procesos de conquista y colonización. 3. Con esto se vuelve posible un nuevo tipo de universalidad, puesto que tal exterioridad del otro no es propia de una región u otra. 4. La necesidad de tomar en cuenta los condicionamientos epistemológico-políticos del pensar en América Latina. Y 5. La conciencia de ser una filosofía de la praxis, y por consiguiente, y aquí la gran disidencia con Levinas, la política como filosofía prima, es decir, como filosofía primera, realmente. Volviendo a las palabras de Scanone del año 2009, la filosofía de la liberación se muestra vigente todavía en la actualidad, justamente en la renovada vigencia de su opción ético-histórica y teórica por las víctimas de la injusticia y la violencia, y en su uso de un método interdisciplinario y analéctico
en el abordaje filosófico de los nuevos desafíos históricos. Fin de la cita de Scannone. Obviamente hago mías las palabras de Scannone y confío en la potencia del giro revolucionario fundante de la filosofía de la liberación, que nos propuso otro modo de practicar la filosofía. En palabras de Dussel, a partir de la exterioridad del ego clamo y no de la centralidad totalizante del ego conquiro y del ego cogito. Como sabemos, para Dussel, uno es el heredero del otro. Los firmantes del manifiesto de 1973, casi todos ellos presentes en el simposio de 1971, fueron Osvaldo Ardiles, Hugo Asman, Mario Casalla, Horacio Ceruti Gulber, Carlos Huyen, Julio de San, Enrique Dussel, Aníbal Fornari, Daniel Guillot, Antonio Kinen, Rodolfo Kusch, Diego Pro, Agustín de la Riega, Arturo Roy y Juan Carlos Scannone. Aún tomando en cuenta los criterios establecidos por Marcelo González y Luciano Madoni para establecer la pertenencia de determinados pensadores y pensadoras a los momentos iniciales de la filosofía de la liberación, estimo que a estas firmas y a su ampliación a otras 24 figuras por parte de los autores, cabría añadir varios nombres más de personas ya fallecidas y de otras actualmente en producción, y quiero decir de las dos generaciones que han seguido a estas. Igualmente, yo no voy a hacer nombres, pero dejo como trabajo abierto para este seminario el retomar estos criterios e ir revisando los listados de autores, profesores y demás que nosotros tenemos a nuestra disposición. Hecha esta introducción, entonces sí, voy a pasar a hablar muy rápidamente del lugar que ocuparon estas dos figuras que están en el inicio, por lo menos de una cierta vertiente de la filosofía de la liberación, y que están reconocidas indudablemente en todo el mundo. Voy a hablar entonces poco, porque no me dan los tiempos indudablemente, de Juan Carlos Scannone y de Enrique Dussel. Juan Carlos Scannone nació en 1931, Dussel es apenas poco posterior, de 1934, y Scannone falleció tristemente el 27 de noviembre del 2019. En ambos es importante, y de allí su importancia posterior en la filosofía de la liberación misma, es importante la recepción de Levinas. Ambos asumieron las diversas consecuencias de la categoría levinasiana de la alteridad, y también fueron críticos de Levinas en el sentido de que, como señalé hace un rato, se hicieron carne de la necesidad de concreción histórica y comunitarización política de la figura del otro. Para el desarrollo breve de esta parte de mi exposición, voy a tomar algunas ideas de trabajos de Matías Zielinski, uno de nuestros queridos jóvenes investigadores del grupo intercultural, ya que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es un especialista conocido ya en el pensamiento de Levinas, en el pensamiento judío contemporáneo, y también en las figuras de Scannone y de Dussel. Bueno, creo que todos sabemos también que después de las andanzas de Dussel en Europa, en Israel y nuevamente en Europa, con una sólida formación filosófica, teológica e histórica, y ya habiendo defendido su tesis de doctorado en historia, Dussel regresa a la Argentina y tiene unos regresos anteriores a los que no me voy a referir, pero en el año 68, si mal no recuerdo,
ocupa una cátedra en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, justamente donde se había realizado el Congreso del 49. Y por necesidades de trabajo, de estudio, acude al Colegio Máximo de San José, que tenía una biblioteca especializada en filosofía, teología y ciencias sociales estupenda, y allí se contacta con Scanone y tienen largas conversaciones y empiezan a trabajar en la, en la constitución de grupos para explorar las posibilidades del pensamiento argentino y latinoamericano. Así se organizan las primeras jornadas académicas de San Miguel en el año 1970, por ejemplo, y entonces aparece justamente un grupo que se conecta en torno a estos dos pensadores y se forma también el grupo Calamuchita porque es un lugar de la provincia de Córdoba donde se reúnen a leer en el verano justamente Totalidad e Infinito de Levinas, y organizan el simposio América como Problema para el segundo Congreso Nacional de Filosofía y la segunda jornada académica de San Miguel, que se celebra a posteriori, que se tituló La Liberación Latinoamericana, y se celebró justamente en las facultades jesuitas de San Miguel. Bueno, es interesante porque Levinas en ese tiempo, como aparece esto en una entrevista de 1982 que le hiciera Raúl Forné Betancourt, Levinas en ese tiempo recibe con agrado la idea de que haya un grupo de jóvenes latinoamericanos que están trabajando su obra. Bueno, la influencia de Levinas con todas la evolución del pensamiento, tanto de Scanone como de Dussel, la podemos rastrear en ambos autores desde esos años prácticamente hasta el final de su obra. Pero justamente entre 1971 y 1973, Juan Carlos Scanone propone una nueva perspectiva latinoamericana situada del pensar contemporáneo. Scanone había vuelto de Europa, habiendo defendido su tesis de doctorado sobre Blondel, y conocía perfectamente el pensamiento del Heidegger, del último Heidegger, en la lectura de Max Weber y de otros pensadores católicos, y también había tomado conocimiento del pensamiento de Levinas. De esta época, de su llegada a la Argentina, es el trabajo La Liberación Latinoamericana, ontología del proceso auténticamente liberador, del año 1972. Y habla entonces en este texto de los temas principales del pensamiento de Levinas, pero además diferenciándose de él. Cito: la analéctica, dice Scanone, pasa no solo por la negación o por la negación de la negación, sino también por la negación de la relación misma de negación, superando así no solo a los términos de la relación en su carácter de opresores, sino a la relación misma en cuanto totalidad dialéctica opresora. Por eso Levinas habla de la relación sin relación, aunque él no la piensa analécticamente. Y quien conoce la historia de la filosofía moderna sabe que en este problema se juega el conjugarse de la identidad y la diferencia, la necesidad y la libertad, la inteligibilidad y el misterio, la eternidad y la novedad histórica. Por lo tanto, es en el rostro del pueblo latinoamericano oprimido, en el rostro del pobre,
en donde irrumpe el futuro, el sentido luego de la historia, el por ser nuestro latinoamericano. Fin de la cita. Como ven, aquí ya aparece, por un lado, la fuerte impronta levinasiana, por el otro lado, la fuerte diferencia que marcan estos pensadores de nuestra América. Otro hito importante es el artículo Trascendencia, Praxis Liberadora y Lenguaje hacia una filosofía de la religión postmoderna y latinoamericana situada, de 1973. Allí también él señala justamente el valor de Levinas y dice que superando desde la fenomenología a la fenomenología, Levinas va a descubrir, según la tradición bíblica, la epifanía de la trascendencia en el rostro del otro, en el rostro del pobre. Así se descubre también, por otro lado, la dimensión de irreductible trascendencia y alteridad, tanto de ese rostro histórico, como de la palabra éticamente cuestionante que en su pobreza se revela, como también, por consiguiente, la de la ineludible obra de justicia que a dicha palabra responde. Pero subraya nuevamente contra Levinas que no se trata solamente de una cuestión ética, sino que se trata de una cuestión política, porque la justicia se juega en primera instancia en la política. La filosofía no se puede recluir en la mera relación yo-tú. Hay que leerla de otro modo. Hay que leerla práctica, histórica y políticamente, en nuestro caso, desde la situación latinoamericana, indudablemente. Bueno, como todos conocemos, pero no es malo recordarlo, entre el 26, y el 28 de marzo de 1981 se hizo el Coloquio de París, donde un conjunto de pensadores argentinos y europeos, entre los que se encontraba Levinas, se dedicaron a conversar sobre un proyecto que iba a estar centrado en la filosofía de la religión. Y allí, fundamentalmente, vinculando a la obra de Carlos Cuyen y a la de Rodolfo Kusch, que había fallecido en 1979, Scanone expuso una comunicación titulada Sabiduría Popular y Pensamiento Especulativo. Justamente aquí aparecen algunos términos que provocan el escándalo de Levinas. Scanone acepta y defiende la idea cushiana de la Pachamama, de la tierra, como aquello irreductible y con valor simbólico, es decir, no concebida como la naturaleza o la materia, objetivada por la ciencia y objetivada por su instrumentación, sino como la raíz del arraigo, la raíz de un ser, de un estar que es prefilosófico y por supuesto también presemántico. Claro, el problema que para Levinas esto es realmente muy, muy difícil de digerir. Levinas toma la palabra y dice crípticamente, quiero citar una frase de Pascal: mi lugar en el sol, fuente de toda usurpación. Si ustedes recuerdan, este texto de Pascal aparece como uno de los epígrafes en la segunda gran, inmensa obra de Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, que parecería que los argentinos no hubieran leído, que los argentinos solo habían trabajado a fondo, de otro modo, habían trabajado a fondo totalidad e infinito. Parecería que los argentinos no habían tomado en cuenta lo que para Levinas significaba la diáspora, el genocidio, y también lo que había significado para el propio Levinas la
defección de Heidegger. Sin embargo, Scanone contraargumentó, tomo la cita de Scanone de un trabajo de Matías Zielinski, y dice: el estar es ambiguo, porque es preético en el sentido de la ética con epsilon. Estar significa enraizamiento, pertenencia, porque existe una pertenencia que se halla antes de toda distanciación, incluso antes de la distancia en la que consiste la cuestión metafísica por el ser, así como también aún antes de la distancia que surge por el cuestionamiento ético por el otro o por la palabra de Dios. El estar, sigue diciendo Scanone, es pues ambiguo, antes de que la existencia ética lo cuestione y ponga en juego. Mas ello no significa que necesariamente deba conducir a la violencia. Por tal motivo, la instancia ética es necesaria para mediar el estar. Bueno, sigue Levinas diciendo, por supuesto, que se debe pertenecer a alguna parte, pero ser hombre consiste precisamente en que eso es natural. Y lo natural viene a cuenta y es cuestionado en el encuentro con el otro. Es decir, hay una negación, ¿no es cierto?, de la pertenencia. Y Scanone dice, sí, es cuestionado, pero entonces tiene lugar el discernimiento de los espíritus. Bueno, y así sigue la pelea entre ellos, y Cuyen le responde a Levinas, perdón, no le responde a Levinas, le responde a otro de los interlocutores, Adrián Pepersack, diciendo, el holandés dice, la ambigüedad puede ser muy bueno, porque existe también en ello un violento. ¿Por qué temo a la ambigüedad? Porque cuando entre nosotros se dice pueblo, se piensa en el sentimiento popular, en el sano sentimiento popular, entre comillas, y entonces inexcusablemente se piensa en Hitler. Fin de la cita. Y Cuyen dice, en cambio, pero también se puede pensar en el amor, en la justicia. Obviamente, también el amor es ambiguo. Bueno, nos encontramos con que va a subrayar el propio Scanone, justamente, por un lado, la gran influencia del pensamiento de Levinas en el mismo comienzo de la filosofía de la liberación latinoamericana, sobre todo por su comprensión del rostro del otro, de los pobres, de las víctimas históricas, que en nuestro caso son los pueblos originarios oprimidos, los afroamericanos, los campesinos, etc. También su concepción ético-metafísica de la alteridad, pero esta concepción aplicada a Latinoamérica en su conjunto. Es decir, ante la preferencia bíblica levinasiana por el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero, en América Latina se da una lectura que es también plural y social. Y aparecen entonces las categorías rechazadas por Levinas, que son las categorías de pueblo y de tierra. Bueno, va a terminar en un texto ya de 2013, reconociendo el propio Scanone. El primero, la palabra pueblo, no es comprendido como un mero con, sino que para la filosofía latinoamericana implica el de cara a o enfrente de, el coram levinasiano del tú y del yo entre sí y con respecto a él, al tercero y los terceros conformando un nosotros, que respete al mismo tiempo e irreductiblemente alteridad y comunidad. Y en cuanto a la tierra, continúa Scanone, no es pensada en cuanto fuente de toda usurpación, ni siquiera como propia, piensen ustedes las tierras comunitarias de nuestros pueblos, sino también como hospitalaria y compartida, basada así en el principio de destinación
común de los bienes. Principio de destinación común de los bienes, que defiende, por supuesto, la filosofía de la liberación, no solamente por su raíz casi mayoritariamente judeocristiana, sino también por su enraizamiento en los pueblos originarios, sobre todo a partir de la influencia, como dijimos, de Rodolfo Kusch y de Carlos Cuyen. Bueno, esto es Canone. Creo que tengo 10 minutos más, ¿no? Para hablar. 10 minutos más, ¿puedo tener? Sí, sí. Sí, señora, continúe, por favor. De 10 hasta, digamos, podríamos decir hasta 20 minutos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Mejor todavía. Entonces, como decíamos, también Dussel se siente interpelado por el pensamiento de Levinas, y yo diría que conmovido, hasta en sus últimas raíces de pensador. Y la alternativa, dependencia-liberación, entonces, que asume y que constituye un centro de su pensamiento, se articula o se modula con el pensamiento levinasiano, sobre todo por la lectura de Totalidad e Infinito, como dijimos. Bueno, entre los textos de Dussel que nuestro colega Dani conoce bien, podemos encontrar, por ejemplo, Metafísica del Sujeto y Liberación, del año 1971, que es la que presenta en el Simposio de América como Problema del Congreso de Filosofía, y después para una fundamentación dialéctica de la liberación latinoamericana, que lo expone en las Jornadas de San Miguel del 71, pero que se publica en Strómata al año siguiente. Bueno, yo no voy a analizar estos textos en su exhaustividad. También señalo otro texto fundamental, que es el método analéctico y la filosofía latinoamericana de 1973, donde Dussel por primera vez hace una crítica frontal de la dialéctica, identificándola como el método de la totalidad, y señala, cito, el método dialéctico u ontológico llega hasta el horizonte del mundo. La comprensión del ser, el pensar esencialmente heideggeriano, o la identidad del concepto en y para sí como idea absoluta en Hegel. La ontología de la identidad o de la totalidad piensa o incluye al otro. Fin de la cita. Si yo no les hubiera dicho que este era Dussel, ustedes hubieran pensado que estaba sacado de Totalidad e Infinito de Levinas, indudablemente. Sin embargo, a juicio de Dussel, se da una trascendencia antropológica que es una instancia intermedia entre la univocidad pura de la totalidad y la equivocidad pura de la revelación en el sentido kierkegaardiano. Es la revelación del otro que Dussel interpreta desde la analéctica pedagógica, la ética antropológica y la metafísica histórica. Por eso que Dussel va a calificar a la filosofía de Levinas como todavía europea, y quizá excesivamente equívoca. Entonces, esto me parece importante, porque encontramos en estos autores, por un lado, esta aceptación del pensamiento de Levinas, pero una interpretación del otro y del cara a cara como la epifanía de un pueblo o de una comunidad histórico-lingüística. Entonces, esto es para ellos importante, digo, tanto para Dussel como para Escanone, y la filosofía de este modo se convierte en oído. La filosofía es prestar oído a la voz histórica, a la voz del pobre, a la voz del pueblo. Bueno, a partir de acá
el pensamiento levinasiano, con todas estas restricciones, existe de lleno en el pensamiento de Dussel y lo va modulando en trabajos como Para una ética de la liberación latinoamericana, El método para una filosofía de la liberación, La filosofía de la liberación, publicada en el 77, etc. Y una obra sumamente interesante, escrita con Daniel Guillot, que fue el primer traductor de Levinas al castellano, que se titula Liberación Latinoamericana y Emmanuel Levinas. Igualmente señalan ambos, nuestro pensar y el de una generación naciente de jóvenes filósofos argentinos y latinoamericanos se distingue radicalmente del discurso levinasiano. Bueno, ya vimos algunos de estos temas en la presentación tan breve que hice de Scannone, y querría decir ahora algo más. Estas voces en las que el pensamiento de Levinas, por un lado, es aceptado, especialmente, ¿no es cierto?, por habernos puesto de relevancia esta categoría del otro, la categoría de la exterioridad, la categoría del pobre, del oprimido, etc. Pero por el otro lado, es llevado a una proyección ético-política que no tiene ni puede tener en el pensamiento levinasiano, no fue ni la intención de Levinas hacerlo. Tendríamos que trabajar los primeros textos políticos de Levinas para darnos cuenta más bien por dónde podía ir su pensamiento. Bueno, esto tiene una proyección hasta nuestro tiempo. No solamente, como dije, en los propios pensadores a los que aludí, a Scannone y a Dussel, sino también a otras herencias de pensamiento en pensadores más jóvenes, como es eminentemente el caso de la pensadora argentino-judeo-mexicana Silvana Rabinovich, que nació en 1965, es decir, que ya es de una generación posterior a la de Dussel y Scannone, y de pensadores y pensadoras más jóvenes, como es el caso de nuestro colega y compañero en el día de hoy, que está haciendo su tesis sobre estos temas, o el caso de Matías Zelinsky, de Martín Rubio, a quien veo aquí en el Zoom, etc. El propio Dussel da muestras de esta forma de hacer productivo el pensamiento de Levinas y su crítica en algunos textos más recientes. Por ejemplo, en el texto Lo político en Levinas, hacia una filosofía política crítica, que yo les envié para que lo tuvieran hoy como acompañamiento para esta clase. Y él señala al comienzo: deseamos establecer un diálogo con Emmanuel Levinas desde Totalidad e Infinito, de 1961. Dussel cita en el texto, aclaro siempre, por la edición francesa, ¿no? Yo no tuve tiempo de volcarles las citas al castellano utilizando la traducción al castellano de Guillot, por supuesto. Pero ustedes harán ese trabajo entonces. Entonces, dice Dussel, deseamos establecer un diálogo con Emmanuel Levinas desde Totalidad Infinito hasta sus trabajos más recientes. Con respecto a lo político, ha recogido el guante de que no había leído a todo Levinas, y ahora sí, en este artículo da muestras fehacientes de que lo ha leído y que lo ha leído bien. Pero quiere establecer el diálogo justamente con respecto a eso que había sido la crux del encuentro con Levinas, que es lo político. Entonces, él dice, deseamos establecer el diálogo tomando en cuenta toda su obra, partiendo ¿de dónde? Partiendo de la tan saludable crítica a la política como dominación estratégica totalitaria,
la crítica de Levinas, pero mostrando la dificultad en la construcción de un concepto político positivo, creador, liberador, en el ámbito de la exterioridad. Entonces, todo el texto, que no es un texto demasiado largo, se dedica justamente a este punto. Tiene un primer acápite donde hace o donde refleja, recoge de la obra de Levinas, sobre todo de Totalidad Infinito, justamente en este caso, la crítica de la política como totalidad en estado de guerra. Es decir, el sentido negativo de la política que tenía Levinas, pensando, ¿no es cierto?, como una totalidad ontológica bajo el poder del Estado, la política como la guerra misma, como el estado de guerra, etc. Bueno, esto es una revisión entonces del planteo levinasiano, y yendo a algunos aspectos difíciles del pensamiento de Levinas, como es, por ejemplo, la cuestión de la mediación del tercero, que es la que establece la justicia, pero mostrando sus dificultades. Concluye diciendo, Levinas es el genio de la negatividad, pero no puede articular una arquitectónica positiva de las mediaciones a favor del otro. La fenomenología debía ser mediada y desarrollada por categorías de otras disciplinas epistémicas. Y pone su propio ejemplo. Bien sabemos que a partir de mediados de los años 80, Dussel desarrolla una lectura minuciosa y originalísima del pensamiento de Marx. Y entonces él mismo señala en este texto, esto nos exigió, dice Dussel, comenzar a recurrir a Marx para explicar la existencia histórica y concreta del pobre y para encontrar las mediaciones para liberarlo de su pobreza. La antipolítica como negatividad escéptico-deconstructiva es fundamental, pero también es necesaria la política crítica o la política de liberación constructiva, innovadora. Entonces, en un segundo acápite que yo no voy a tratar, porque las dificultades no tanto del texto de Dussel, sino de los textos de Levinas, me exceden, y sobre esto ha trabajado muy bien Silvana Rabinovich. En un segundo acápite, él va a trabajar el tema de la ambigüedad del estado de David, con lo que se refiere a algunos intentos de Levinas de internarse en el ámbito positivo de la política. Una de las críticas más fuertes que le hace Dussel a Levinas es que Levinas no ha interpretado claramente lo que significa en el lenguaje cristiano, en el lenguaje cristiano del Nuevo Testamento, lo que significa la política. Dice, pienso que la posición política de aquel judío, enteramente judío, llamado Yeshua de Nazaret, no ha sido descrita en toda su complejidad por Levinas. Y así se encuentra el comienzo del debate que deseamos entablar. Entonces, ahí pasa revista, ¿no?, algunos desarrollos del pensamiento cristiano en torno a lo político, pensamiento cristiano que indudablemente ve también reflejado en el pensamiento de Marx, y que también ve la fusión que establece Marx entre cristianismo y cristiandad luterana, etc. Bueno, esto, digo, me parece importantísimo para trabajar, pero lo más importante que desarrolla en este texto es el tercer acápite, que se titula Hacia una política crítica como Jabodá, donde él se ha preguntado, volviendo a releer
totalidad e infinito, se ha preguntado por estas dificultades que tiene el pensamiento de Levinas otra vez, ¿no? Él dice, pude constatar la dificultad que encontraba Levinas para exponer fenomenológicamente la construcción práctica de una nueva totalidad al servicio del otro, del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Una construcción que habría una problemática en la que Levinas nunca se pudo internar. Nunca se pudo internar por falta de práctica política, pero tampoco se pudo internar porque había sido demasiado fuerte quizá su vivencia del nazismo, donde bien sabemos que pierde a toda su familia. Entonces dice, la política positiva y crítica, la del Estado de David inicial, es el momento originario de todo nuevo orden. Es una política de liberación, es crecimiento cualitativo de la historia, es un mesianismo político que acepta y trabaja mancomunadamente con el mesianismo profético. Se distingue perfectamente lo político de lo religioso. Lo político es política de servicio, pero lo religioso está en otro lugar, realmente. El mesianismo político es, dice Dussel, un mesianismo de bondad y de justicia, pero no es un mesianismo profético. El mesianismo profético puede criticar la totalidad política cuando deja esta de ser el Estado davídico, es decir, el Estado liberador. La palabra davídico no tiene contenido religioso, justamente. Entonces, ¿qué le va a pasar a Levinas? La imposibilidad de entender la necesidad ética de la política y su ambigüedad, y por lo tanto la obligación de superar esta ambigüedad, de ir más allá de ese tipo de totalidad, indudablemente le ha traído a Levinas grandes equívocos y la imposibilidad de desarrollar realmente un pensamiento político que lo conduzca a una praxis de liberación. Concluyendo, señala Dussel, será de todas maneras necesario mantener siempre una actitud vigilante ante la ambigüedad de la nueva totalidad, ya que cuando se totalice autorreferencialmente, se transformará en lo que Levinas señala, el Estado que excluye mediante la violencia. Es decir, excluirá efectivamente a la política y a la filosofía política crítica, por supuesto. Y señala Dussel, a la política como la vigencia de la injusticia como totalidad autocentrada, se le opone entonces una política creadora, una política crítica, siempre creadora, innovadora, y termina, curiosamente, con una frase del final casi de otro modo que ser, o más allá de la esencia del propio Levinas. Dice, vuelvo a citar, a la política como la vigencia de la injusticia como totalidad autocentrada, se le opone entonces una política crítica siempre creadora, innovadora. Y esto es porque la novedad viene del otro que está en la novedad trascendente y en la significación. En la novedad del otro, de lo otro que hay, en la novedad trascendente y en la significación. Bueno, con esto fin de la cita. Bueno, con esto yo abandono a Dussel y a Scannone, y creo que no me queda mucho más tiempo. Ya la veo a la profesora Luz marcándome la hora. Quería referirme un poco a esta gran pensadora, Silvana Rabinovich, que nos ha ofrecido en una cantidad de libros y también performance, videos, etcétera, una puesta en práctica
de la traducción intercultural y de una ética efectivamente heterónoma, o de una ética política heterónoma de raíz levinasiana, realmente muy sugestivas y que yo recomiendo. Para darles un par de indicaciones de lectura, les diría que si quieren pueden empezar por un trabajo hermoso que hizo Rabinovich a partir de un texto del poeta palestino Darwish, sobre el discurso del jefe Seattle, famoso, y que Rabinovich hace traducir el poema de Darwish del árabe, no solamente al castellano, sino a varias lenguas indígenas, lenguas de México y lenguas también del sur. Y esto realmente es una obra, por un lado, de traducción, pero por el otro lado es una obra, yo diría, ético-política, porque esta obra ha sido hecha y traducida en las lenguas de todos los pueblos, cuyo común denominador han sido y son el despojo y el exilio. Y esto me parece que ha sido una contribución mayor de esta pensadora a nuestra filosofía latinoamericana, ¿no? Siguiendo a ella, creo que se puede leer la obra pensando en la heteronomía como justicia del otro, a partir de esta traducción de experiencias y utopías nómades entre México y el Sáhara Occidental. El poeta Darwish del Sáhara Occidental, que hace su gran poema sobre el discurso del jefe Seattle oprimido por los blancos, y a su vez es traducido en México a la lengua de la conquista, que es el castellano, y a las lenguas de los conquistados, que son las lenguas indígenas. Entonces se da una justicia en la traducción, una norma que es la norma de la lengua del otro, y tenemos ahí, por lo tanto, un ejemplo claro de una ético-política heterónoma sobre la que Silvana Rabinovich nos ha dado muchos ejemplos en sus distintos trabajos, en sus artículos y en sus libros. Por ejemplo, en su libro donde nos aclara muchos aspectos que no quedan del todo bien discernidos en el artículo de Levinas, su libro sobre la Biblia y el dron, cuya lectura recomiendo. Creo que vi por allí en un chat que preguntaban por el nombre de la autora. Sí, es Silvana Rabinovich, como suena, con B larga, Rabinovich, la segunda. Bueno, ella ha trabajado mucho sobre el pensamiento de Levinas, sobre las distintas formas de lectura tanto de la Biblia como de los textos filosóficos y teológicos del propio Levinas. Ha llevado la ética de Levinas, yo diría, hasta sus extremos más excelsos, y ha pensado justamente la heteronomía como justicia del otro, que nos protege de la complacencia altruista que promueve la justicia para el otro. Es decir, la justicia es la del otro, lo que el otro con su M aquí nos está reclamando. El espejo poco complaciente, dice ella, de nosotros mismos que el otro nos devuelve, porque el otro, en su padecer, nos devuelve el espejo de nuestra injusticia. Bueno, con esto yo dejo por acá la exposición
y los convoco a seguir investigando y a seguir leyendo estos autores, tanto quienes escribieron antes de los 70, quienes fueron los que nos legaron este maravilloso grupo de escritos de los años 70 y quienes siguieron después en su estela y continúan actualmente produciendo. Es realmente emocionante darnos cuenta que seguimos en la estela de la filosofía de la liberación, en la huella de la filosofía de la liberación, y que tenemos todavía mucho para hacer, mucho para dialogar y también mucho para escuchar sobre todo estas voces, como ha dicho Diana Rabinovich, estas voces de nuestra América que quisieron ser tapadas por la conquista y que se han levantado fuertemente, sobre las que Dussel nos ha alertado también alrededor de los años 90. No olvidemos este maravilloso libro que reúne unas conferencias de Dussel de 1492. Creo que hay que volver a ese llamado de Dussel para escuchar de manera mucho más atenta y poder dialogar, como hace Diana Rabinovich, con estas voces otras que nuestra forma todavía complaciente de ser coloniales nos oculta muchas veces. Bueno, con esto los dejo por acá e iniciemos un diálogo entonces. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, profesora Bonilla. La verdad es que como inicio del seminario, creo que nos deja bastantes interrogantes, pero también muchas claridades sobre esas primeras lecturas que hicieron Escanone y Dussel. En este momento también esto se estaba transmitiendo por YouTube, entonces yo quisiera leer una primera pregunta que hay en YouTube. Bueno, además que hay muchas personas que están dando las gracias, dicen que excelente exposición por el canal de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico. Y hay una pregunta que nos hace Melvin Javier Paredes desde Managua, Nicaragua. Nos pregunta, ¿hay rastros de colonialidad en el discurso ético de Levinas? O sea, es la primera pregunta así que nos hacen. Una pregunta, bueno, hablando de la totalidad que critica Dussel y ese rastro europeo, que creo que es una pregunta muy oportuna. Y luego las preguntas de acá de Zoom, pues le dejo a Dani que haga pues la coordinación de eso, pues las personas levantan la mano y se les habilita la cámara y el micrófono para que puedan participar. ¿Vale? Entonces esa primera pregunta, ¿hay rastros de colonialidad en el discurso ético de Levinas? De Melvin Paredes desde Nicaragua. Creo que aquí los estudiosos de Levinas pueden contestarlo también, pero es evidente que sí, quizá a pesar suyo. Estimo que no fue parte del universo intelectual de Levinas el pensar la colonialidad. Es decir, es bastante común en los pensadores europeos, aún en aquellos que han sufrido persecución o que provienen de culturas, como el caso de Levinas, que han sido perseguidas, que se han tenido que pasar siglos en la diáspora, pero es bastante común que no piensen en otros tipos de colonialidad. Es decir, el descubrimiento de América como tal es concebido como colonial por nosotros, por nosotras y nosotros, los latinoamericanos, y a partir de nosotras y nosotros, lo descubre el mundo. Y los latinoamericanos, los caribeños, indudablemente. Pero el descubrimiento de América no fue concebido siempre como, y muchas veces hay muchos autores y diferentes
actores del mundo contemporáneo, actores digo en el sentido de políticos, agentes, gente influyente, etcétera, que no lo conciben de esa manera. Cuesta mucho en determinados círculos hablar de estos temas. Y todavía es difícil hablar de la colonialidad del saber, de la colonialidad del poder. Ustedes han estudiado Quijano. Es bastante difícil hablar de estas cosas. Así como resulta difícil hablar de los grupos subalternizados. Mucho hicieron las feministas en este sentido, y diríamos, y después siguieron una cantidad de grupos hasta el día de la fecha, pero nos cuesta mucho en estos días, con un problema que se ha suscitado en el sur de mi país. Bueno, no quieran imaginar ustedes los discursos contra los grupos indígenas del sur que hemos escuchado, realmente. Parece mentira que a tantos años de haber trabajado en nuestras universidades contra el racismo, contra la colonialidad, haber puesto el acento en los derechos, en la igualdad, etc., nos encontramos con discursos pronunciados con una naturalidad total. Y vuelvo a decir, el problema es ese, la naturalización de situaciones de dominación, como es el caso de la dominación colonial. Los estudiosos de Levinas pueden decir muchas cosas, porque Levinas tiene muchas intervenciones bastante complejas de entender y de interpretar. Una cosa es su manera de, diríamos, reaccionar, porque las palabras mismas le provocaron a él esta reacción violenta en ese encuentro del que yo hablé, de París, pero hay otros textos de Levinas, entrevistas y demás, en donde podemos rastrear que efectivamente hay un pensamiento que, si no es voluntaria y conscientemente colonial, tiene por lo menos una naturalización de ciertas formas de colonialidad. Yo estimo que es así. No sé, otros estudiosos de Levinas a lo mejor tienen más argumentos para defenderlo, pero creo que hay muchos estudiosos de Levinas que tampoco lo defenderían. Muchísimas gracias, profesora Bonilla. En este momento cedemos la palabra o las palabras a quienes deseen preguntar, inquirir a la profesora Bonilla en torno a la clase del día de hoy. Como decía la doctora Lozano, es conveniente que levantemos la manita para poder otorgar turno. A mí no me aparecen manitas todavía. No sé si es que no tengo. Mientras levantan la mano algunos, profesora Bonilla, particularmente estoy fascinado con ese estallido del cual ustedes hablan en Argentina. Quedé impactado con ese diálogo que usted señala entre Scannone y Levinas en torno a la Pachamama. Ojalá que pudiera compartirlo para poder difundirlo y volverlo a leer y a releer, porque me parece muy provocador. Y además de ello, también su generosidad de elevar aquella proclama de Antón de Montesinos, 1511, a la condición de esa primera filosofía de la liberación, es un acto generoso, demasiado reconocer la importancia de esa proclama, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna mano levantada? No tengo manos levantadas todavía. No sé si es que a mí no me aparecen las manitas. Veamos.
¿Puedo decir una cosita Sí, respecto por de lo que favor. acabas de decir, Dani? Bueno, el diálogo sobre la Pachamama fue un diálogo prácticamente de sordos, ¿no? Fue un diálogo difícil, muy difícil. Es decir, Levinas siempre estuvo reconocido a esta gente más joven que él, Un momento que me estoy indudablemente, conectando aquí a... por haber por haberlo leído, por haberlo trabajado, etcétera, pero de ninguna manera asumió consecuencias. Es decir, bien sabe Levinas, o sabía Levinas, que ningún autor es dueño de su obra. Una vez que la obra se pone en circulación, los dueños de la obra son sus lectores, son los pensadores, etcétera. Eso lo tenía muy claro y estaba reconocido por las lecturas que no compartía. Eso quedaba claro. Él no las compartía. Era cosa nuestra hacerlo, pero sí esa lectura es sumamente interesante. Yo supongo que mi colega del Percio hablará sobre eso. Esa lectura es muy interesante porque la lectura de Kusch, de Kuchen, de Scanone y a posteriori la que se hace en nuestros días de estos autores es importantísima porque se recupera ¿qué? Se recupera la sabiduría popular, no solamente la de los pueblos originarios, sino también la sabiduría de distintos sectores populares. Kusch no solamente trabajó sobre los pueblos originarios, Kusch también trabajó sobre, por ejemplo, la mala vida porteña, sobre el tango, es decir, tiene un conocimiento de la vida y del pensamiento popular muy interesante. Y es muy, diríamos, sugerente volver a esos textos en este tiempo, realmente, donde muchas veces estamos tan proclives a encerrarnos en formas muy artificiosas de pensamiento, ¿no? Dejando de lado lo que es esta sabiduría de los pueblos, realmente. Bueno, eso quería aclarar. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario en el chat de Eduardo López Vergara. Quiero agradecer, dice, por esa clase sobre la filosofía de la latinoamericana y en especial al autor de la filosofía primera, Emmanuel Levinas. Es un comentario que aparece en el chat. Doctora Lozano, no me aparecen las manitas. No sé si usted tiene Bueno, manitas. yo quisiera hacer, sí, de pronto una pregunta, una intervención. Bueno, de pronto, bueno, a ver, aquí hay estudiantes, como digo, que son de primeros semestres de filosofía, entonces quizás están un poco tímidos y tímidas en preguntar, entonces no, yo pienso que hay que digamos, pues la idea es profundizar y para profundizar hay que preguntar lo que consideremos que queramos como que nos haya interesado o algo así, entonces les invito que pregunten sin temor. Siento que de pronto es temor. Bueno, yo quisiera, mientras que se animan, preguntar acerca de pronto de esa progresión, profesora, que usted nos indicó como de esa idea, digamos, que tenía primero Dussel sobre el pobre y que la lleva a una progresión ético-política en diálogo con Emmanuel Levinas, pero luego Dussel lo observamos ya, digamos, en su obra del 98, en Ética de la Liberación, La Edad de la Globalización, que ya no va a hablar solamente de pobre, sino de víctima. Entonces, digamos que pensando como en esas derivas y en esos últimos trabajos de Dussel, donde ya no solamente habla del pobre, del oprimido, sino que habla de la víctima y de la exclusión, digamos, ¿cómo será que ahí todavía, digamos, está ese Levinas o son otras lecturas que habría que sugerir para entender un poco cómo Dussel va llegando como a a esa idea del sujeto víctima, porque también digamos que entra como en el campo de, de hacer una crítica a la subjetividad moderna. Sería un poco como eso lo que me inquieta, llevando a ese proyecto político, obviamente, de arquitectónica que tiene Dussel. Bueno, yo creo que la crítica de la subjetividad moderna ya está
de manera bastante clara en los textos de los 70, eso no me cabe duda. Se profundiza más tarde, como les digo, y con sus propios análisis de lo que va siendo el desarrollo del mundo bajo el intento de globalización neoliberal. Lo mismo le pasa a Scanone, realmente. Es decir, no hice mucha referencia a las obras de ninguno de ellos, pero hay que pensar que, por ejemplo, los trabajos de Scanone de los años 2000 en adelante, en todos esos se profundiza esta idea, realmente. Es decir, a ver, la imagen bíblica, que es la imagen que se toma de Levinas, pero que en realidad sale de la Biblia y que es la que toma también la teología de la liberación. Si ustedes leen, por ejemplo, el famoso texto que hicieron Ignacio Yacuría y John Sobrino, Mysterium Liberationis, se van a encontrar también con esas imágenes bíblicas, pero la imagen bíblica indudablemente responde a un contexto que es el contexto profético en el cual fueron escritas y concebidas, pero es un contexto que por ser profético, indudablemente tiene después una amplitud hermenéutica que permite el desarrollo que estabas indicando recién, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente tanto Dussel como Scanone son conscientes de, diríamos, las formas en las que se ha ido modificando las formas, valga la redundancia, las formas de exclusión, las formas de victimización, etcétera, y que entonces es lo que ellos recogen en sus obras, ¿no? Le van dando, diríamos, un perfil categorial, conceptual, mucho más refinado en ese sentido. Van acomodando, diríamos, su lenguaje a la lectura de lo que llama el propio Scanone los signos de los tiempos. Bien, Eso, bueno. profesora Lozano, estos muchachos de primer semestre están y siguen tímidos. Es Hay comprensible. una pregunta en el chat, puedes En el leerla, chat. de María Perfecto, Jauregui. perfecto. Está Sí, tímida, señora. pero bueno, ya por lo menos están escribiendo. Perfecto, voy a Pero leer todo esa el comentario y la pregunta pregunta. merece un seminario entero. Efectivamente, pues hay categorías que están en las dos, no cabe duda. Pero hoy estaba recordando un texto de Hinckelhammer que cita Dussel, en el que Hinckelhammer señala que la filosofía, y sobre todo la filosofía de la liberación, no debe privarse de lecturas que no sean específicamente filosóficas, porque todo, también los carteles de avisos, todo es susceptible de una lectura filosófica. Entonces podemos leer filosóficamente la Biblia, podemos leer filosóficamente la teología, y podemos adaptar o adoptar en la filosofía ciertas categorías teológicas, indudablemente podemos llamarlas secularizadas. Ahora bien, teología y filosofía de la liberación. Nos la presentan los textos normalmente como emparentadas. En algunos casos lo están, en otras no tanto. Hay un texto hermoso de Raúl Forné Betancourt, que es otro compañero filósofo cubano-alemán, muy estudioso de la filosofía de la liberación y uno de los creadores de la filosofía intercultural contemporánea. Bueno, hay un texto hermoso que él escribió en los años 70 y que se reeditó en la traducción al castellano en el 2000 o el 2002, no me acuerdo bien ahora, que es sobre la relación entre la teología y la filosofía de la liberación.
Y él señala justamente en este texto que cuando nosotros hablamos de teología de la liberación, por lo menos en sus orígenes, no podemos ver tanto llamémoslo así, un producto cultural latinoamericano, sino algo que surge en América Latina, pero que tiene una gran influencia de autores fundamentalmente europeos. Que lo que hay auténticamente latinoamericano en la teología de la liberación es la actitud, es decir, los grupos de base, las formas de entender la práctica religiosa, el compromiso, etcétera, más que la teoría. Que incluso esas críticas fueron hechas hasta por autores europeos a la teología de la liberación. Y que realmente la filosofía de la liberación no viene tanto de esa matriz, sino que viene de una matriz mucho más compleja. Como yo dije al comienzo de mi exposición, tiene antecedentes, y no lo digo yo, lo dice Dussel, en el Sermón de Montesinos, eso lo dice Dussel en un artículo, tiene antecedentes muy remotos. Podemos decir también que le podemos encontrar antecedentes hasta en el pensamiento indígena nuestro americano, previo al descubrimiento, o de la época de la conquista, ¿eh? Y le podemos encontrar otros antecedentes. Bueno, yo ya nombré las teorías de la dependencia, por ejemplo, es decir, donde se planta realmente ese dilema, o liberación o dependencia, realmente. Y eso es lo que asume la filosofía de la liberación, con también un pasado que yo lo remonté a los años 30 de nuestro siglo, del siglo XX, perdón, pero que es anterior a un pasado de desarrollo, de debates sobre la filosofía en nuestras universidades y en nuestros territorios. ¿Qué tenemos que entender por filosofía? Si hay filosofía, si el ensayo y la utopía son formas filosóficas o no lo son, etc. El gran debate que se da a fines de los 60 entre ¿cómo se llama? Entre Leopoldo Sea y Salazar Bondi, entre el pensador peruano, ¿no? Salazar Bondi y el mexicano Leopoldo Sea. Salazar Bondi dice que no ha habido filosofía en nuestra América, porque es toda filosofía de imitación. Y Leopoldo Sea, en cambio, sostiene que, bueno, que en la imitación ha habido creación, etc. Entonces, asumimos en filosofía de la liberación ciertas categorías que se asumieron en la teología de la liberación, pero yo diría, y lo puedo defender con muchos argumentos y también probar con muchos ejemplos, desde otro lugar. Me parece que la filosofía de la liberación tiene desde sus inicios una matriz nuestroamericana que quizá la teología de la liberación no tuvo. De acuerdo. Después hay otros desarrollos de la teología de la liberación, pero me parece que esto es muy importante y es algo que en el campo de la filosofía tenemos que rescatar, porque hay muchas voces nuestroamericanas anteriores a la filosofía de la liberación que son las que nos van preparando el terreno y que se da en ese momento tan particular, en esa coyuntura histórica tan particular, donde se ha producido la Revolución Cubana, donde está la discusión contra el desarrollismo, donde se da el boom de la literatura latinoamericana, etc. Bueno, ahí se da esa conjunción tan, diríamos, singular, que eclosiona
en la filosofía de la liberación. Aunque los filósofos de la liberación tomen algunas categorías del pensamiento europeo. Pero piensen ustedes que en el momento en el que dialogan, así como imaginaba hoy Danis, al Dussel muy joven en Israel, yo le diría que lo imagine al Dussel ya no tan jovencito, pero joven aún, con un Escanone, nada más que 3 años mayor que él, en los jardines y en los patios, en los claustros de San Miguel, no sé si conoce San Miguel, pero dialogando sobre el pensamiento de Levinas y diciendo sí, pero no nos sirve del todo para lo que nosotros queremos hacer, porque nosotros queremos hacer otra cosa. Para él la filosofía prima es la ética, para nosotros la filosofía prima es la política, pero una política que es ética a la vez, una política diferente que Levinas no vio. No sé si me explico, pero bueno, me gusta pensar eso. Bueno, yo estoy maravillada por esa lectura. Aquí precisamente hay una pregunta de una estudiante en YouTube que se llama D'Angeli Ortiz. Dice, cordial saludo y felicitaciones por su intervención, doctora Bonilla. Me parece interesante la característica colectiva que desde Levinas se puede dar a la política, y ahí está justamente mi pregunta. ¿Cómo podríamos hablar de una colectividad en la filosofía latinoamericana actualmente, teniendo en cuenta que dice que aún se duda sobre la existencia de una filosofía latinoamericana? A ver, no entendí mucho. Si yo dudo de la existencia de la filosofía latinoamericana, no, yo no dudo. No, la persona acá dice se duda, o sea, aún muchos dudan de la existencia de la filosofía latinoamericana. Entonces, ¿cómo se puede pensar una colectividad en filosofía latinoamericana? A ver, pensar que hay muchas personas que trabajan en las universidades, en los institutos, en los centros de investigación, haciendo o pretendiendo hacer eso que se llama filosofía, sí la hay. ¿Hasta qué punto es un colectivo? Bueno, perdón, sí. Es un colectivo porque es un grupo de personas que se reconocen en esa actividad, que dan clases, que concurren a los congresos, que publican, etc. Hay otras personas que yo también podría denominar filósofos y filósofas que no están en ese colectivo, que están en otros colectivos, ¿no? Y que ese colectivo académico quizá no reconozca tanto. Por ejemplo, formas del pensamiento filosófico intercultural o del pensamiento filosófico intercultural liberacionista, la tradición de la liberación, bueno, le reconocen autoría filosófica, envergadura filosófica a pensamientos de determinados sabios, sabias, que provienen de los pueblos originarios. Así, por ejemplo, uno de nuestros colegas, el profesor Ricardo Salas, en Temuco, dicta clases, muchas veces filosofía, con una machi mapuche o con un sabio mapuche, e incluso dictan las clases en castellano y en mapudungun. No todos los colegas y las colegas del universo filosófico estarían dispuestos a reconocer que eso es filosofía. Pero bueno, ahí es cuestión de explicar y de señalar cómo en el comienzo de la filosofía académica hay una operación colonial, que es lo que yo dije. Hay una operación colonial. Entonces, hay que entender eso.
que esa operación colonial existió y sigue existiendo, y que el colectivo de quienes hacen filosofía o filosofan no se reduce a las universidades, y que muchas veces quienes dicen que hacen filosofía en las universidades no hacen filosofía. Son estudiosos de textos que a veces ni siquiera llegan a tener una gran envergadura filosófica en sus formas de abordar los textos. No es lo mío una queja ni una falta de respeto, sino simplemente el reconocimiento de una situación. Es decir, tenemos que abordar o pensar, mejor dicho, la filosofía con una mente más amplia de lo que a veces se nos enseña en las academias. Eso me parece que es fundamental, porque si no nos negamos a escuchas, a lecturas que pueden ser muy promisorias para el pensamiento de nuestra América. Muchísimas gracias a la profesora De acuerdo. Alcira Bonilla. Esto que nos convoca, que es la filosofía, y que el profesor Dussel insiste permanentemente en recordarnos que la filosofía europea no es universal. Claro. Es la forma como usted, profesora Bonilla, inteligentemente cierra este seminario, ¿no? Y se convierte en una provocación más para aquellos que se inician en el mundo de la filosofía. Agradecerle, profesora Bonilla, su participación, su delicadeza, su gentileza para con nosotros, los colombianos, los que formamos parte de esta comunidad educativa de la Universidad del Atlántico. Esperemos o esperamos que esto sea la posibilidad de nuevas aperturas, de nuevos encuentros, tenerla más cerca aún todavía acá en Colombia. Y no sé, profesor Lozano, usted la invito a que cierre este primer encuentro, que no pudo ser mejor Bueno, no, que abrirlo con una Argentina como lo es el profesor Dussel. bueno, bueno, yo pues muy agradecida, complacida, no hay sino solo elogios a esta apertura del seminario, a esta excelente disertación que nos presentó hoy la profesora. Nos hubiese gustado que de pronto hubiésemos tenido como más participación, pero bueno, le comento que son estudiantes que están iniciándose y que quizá todavía apenas están como tratando de comprender de lo que se trata la filosofía latinoamericana. Muchas gracias otra vez a los y las participantes, obviamente a la profesora Alcira Bonilla, a Dani Cueto y a todas las instituciones que nos están apoyando en este seminario. Y nos vemos el próximo martes 1 de octubre con Enrique del Percio de la Universidad San Isidro, Argentina también, que nos va a hablar sobre el Canone y Dussel, pero digamos ya en una visión mucho más centrada, digamos, en discutir o el diálogo que tuvieron ambos. Entonces, no, muchas gracias por estar, por participar. Si quieren ver de nuevo esta conferencia, pueden visitar este canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, donde va a quedar grabado este seminario. Entonces, feliz noche, profesora, usted, que ya sé que es un poco más tarde en Argentina, y nos vemos entonces y queda cordialmente invitada para las próximas sesiones y también a la Universidad del Atlántico. Bueno, muchísimas gracias, doctora Luz María Lozano, y nos seguimos viendo. Siempre para mí es una gran alegría participar en estos actos y en estas cosas lindas que se hacen en Colombia, y además escucharlos hablar, porque mi acento rioplatense no me impide disfrutar la música que hablan ustedes. Así que hasta pronto y un abrazo muy grande.